De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlín. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Muy buenas tardes, este es Paren el Mundo del viernes 24 de julio. Es viernes, mi gente, es viernes y nada puede fallar, como decía un colega de trabajo hace algunos años. Es viernes, Brian, querido. ¿Cómo va? ¿Cómo va esta fuerza? Fuerza. Querida Denise Mota, ¿cómo estás? Muy bien, Muy acá. bien, muy bien. Contenta. Contento sí. por el viernes, ¿no? Claro, es viernes. Es lindo arrancar el fin de semana, Sí, descansar sí. un poco. Viene asomando el fin de semana en el horizonte. Sí, no así el Lo veo sol, llegando. no así el sol. No, el sol ya sería pedir mucho, Brian, querido. Ya con tener el fin de semana en el panorama, ya es mucho. Bueno, perfecto. Vamos a tomarnos eso entonces. Lo tomamos. ¿Agradecemos a quién? ¿A quién? No, ¿A quién antes de agradecer, a ver, decime. hay mensajes de la Contame. audiencia preguntando cómo está Denise Mota, cómo Con está mi pie. el pie de Denise. Mira, estoy fenomenal. Mira, eso. Ale contesta. Ahí va. Así está. Sí, Hay ya- bailecito. Hay bailecito. Ya estoy pronta para otra. A ver, mira lo que te digo. Así que... Bueno, cuando a mí Viernes completito. Cuando a mí los dolores me duraban muy poquito, mi abuela me decía, necesitabas un poco de mimos. Estabas un poco mimoso nada más. Capaz era eso, Denise. Sí, puede ser. Decidí caerme en la calle para Andaba llamar la buscando atención. cariño. No. Claro. Eso es un montón, eso ya es agresivo. Yo decía, necesitabas un poco de mimos, nada más, ¿no? Y Llamar la sí. atención, no. Y sí, por suerte lo recibí en casa, acá en la audiencia, entre los compañeros. No tanto de vos, Brian, pero bueno. Hoy está durísimo, me pasó que yo quiero la que campaña anti-argentina. yo quiero esta La campaña anti-argentina voy a defender porque los argentinos no somos racistas. No. ¿Viste? Yo ¿Viste? abracé a Denise Mota. Estoy acá haciendo Bueno, pública la pues denuncia del impresionante, representante de Argentina. No. Sí. Muchas gracias a todos. Hemos roto lazos diplomáticos. Ahí va, vamos a poner a alguien para intermediar. Oman. Perfecto, ¿Qué sería perfecto. nuestro Oman? No, Pakistán. Tenemos un Pakistán, pakistaní. ¿no? Un sí, pakistaní. algún pakistaní. Bueno, Ahí va. vamos a ver a quién llamamos. Agradecemos, después de todos estos chistes, a nuestra gente muy querida, Alejandro Correa, operador de radio, Joaquín González, operador de video, Fran Muso en asistencia técnica y producción, love you, nuestro querido productor Gonzalo Yuria, muy serio, que no nos mira ni nada, no hace contacto visual. Está Yuria. con las noticias de último momento. Eso, está produciendo. Está viendo si resuelve o no resuelve lo que se puede venir el fin de semana. Exacto. Está complicado. Sí, ya veremos eso. A todo el equipo multimedia que saca estos contenidos adelante, literal en las redes sociales, equipo integrado por Diana Di Candia, Dai, Joaquín Fernández, Sebastián Cerveñansky, Facundo Verdún. Agradecemos, saludamos e invitamos la audiencia a participar en más este día de Paren el Mundo, esta tarde, a través del 099-891-888. Son temas duros, pero trataremos de hacerlos, como siempre, lo más amenos posible, musiquita de por medio, ¿verdad, Brian? Hoy es viernes. Así es. Así que de a poquito nos vamos informando y acompañándonos entre todos. Así es, si te parece, vamos a ver qué se viene hoy entonces las noticias. Vamos. 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, empezamos por los aranceles, ¿no? Que es un dolor de cabeza general también acá en Uruguay y ha afectado varias docenas y decenas de países. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la ex primera ministra Estonia Kaja Kallas, cuestionó la justificación de Washington para imponer nuevos aranceles a los productos procedentes de Europa en el marco de la nueva ola de impuestos que la administración de Donald Trump impuso a más de 60 países, Uruguay entre ellos. La funcionaria europea aseguró este viernes que las acusaciones de deficiencias en los controles de trabajo
trabajo forzoso del bloque carecían de fundamento. Recordemos que fue esa la justificativa utilizada para Donald Trump en esa segunda ola, digamos, de sanciones o de ajustes arancelarios de que estaban alcanzando, estaban de alguna forma corrigiendo imperfecciones de países que usaban trabajo esclavo en su cadena productiva. Lo que dice Kallas va en línea con lo que plantearon muchos de los gobiernos sancionados por Washington. Y acá quería comentar, Brian, si me permitís también, sí, adelante. Qué pasó en Brasil, que hemos comentado ya un poco, pero bueno, para Brasil esa no es una imposición más, sino que es otra imposición, ¿no? Sobre una que ya había empezado a regir el miércoles. Nosotros informamos el miércoles 22, había empezado a regir una imposición de 25% y acá se viene otra, porque en el caso de Brasil es un arancel agregado, entonces de 12,5%, que además es la cifra más grande de esta tanda de hoy. El ministro de Industria de Brasil, Márcio Elias, salió diciendo que hay sectores que están impactados, por lo tanto, en forma doble, que ahora tiene un arancel de exportación a Estados Unidos de 37,5% y son sectores de zapatos, de máquinas, de químicos que no sean farmacéuticos, de piezas y de vestimenta en general. Hay excepciones para estos nuevos aranceles que son muy parecidas a la del miércoles, ¿no? O sea, de nuevo, jugo de naranja está fuera, café, carne y petróleo. Hay una tensión obviamente en el gobierno Lula, porque el gobierno Lula quiere aplicar la ley de reciprocidad y los sectores que están siendo perjudicados dicen que no, que la mejor vía es seguir negociando y tratar de bajar estas medidas que van a perjudicar de forma bastante sustancial las exportaciones de Brasil. Y de la mano de eso, también quisiera comentarles una encuesta muy interesante que salió en estos días sobre la percepción de los brasileños, de nuevo, sobre con quién Brasil debe tener más relaciones comerciales, si con Estados Unidos o con China. Una encuesta hecha por Poder Data, que es la empresa de encuestas de Poder 360. Es un portal periodístico bastante respetado en Brasil, que cubre mucho en profundidad Brasilia. Ellos hoy difunden esa encuesta que muestra que el año pasado, entre el 26 y el 28 de julio, ellos hicieron esa misma pregunta a los encuestados y 32% decían que Brasil debía comerciar más con China, mientras que 59% de los brasileños decían que deberíamos mantener relaciones comerciales con Estados Unidos. Un año después, ahora esa encuesta que se hizo entre el 18 y el 20 de julio de este año, se muestra de forma invertida. Un 52% de los encuestados en Brasil dice que Brasil tiene que mantener relaciones comerciales con China y solo un 35% mencionó Estados Unidos. Esto muestra una suba de 20 puntos en un año en la percepción positiva de los brasileños en relación a China. Sí, esto, para empezar, va en línea, digamos, esto último que mencionás, va en línea con los análisis de diferentes encuestas que habíamos visto a lo largo de estas últimas semanas. Una que tenía que ver con el Latinobarómetro, específicamente con la imagen que tenían los países latinoamericanos sobre China y Estados Unidos. Y también cuando repasamos el análisis que hizo Atlas Intel e Ipsos también sobre también esta misma imagen de China y Estados Unidos en los diferentes países del mundo. Y específicamente en ese caso repasamos no solo Latinoamérica, sino también Europa y otros países. Y vimos que a lo largo, y ahí se analizaba 2023 a 2026, y vimos que en solo 3 años, China había superado en imagen positiva en todos estos países, o en simpatía en todos estos países, a Estados Unidos alrededor de todo el mundo. Lo llamativo o lo novedoso de esto que vos contás, además, es la velocidad con que se produce este cambio en una mirada estrictamente comercial, pero que no deja de ser igual representativo de claramente las simpatías que despliegan tanto Estados Unidos o China en la ciudadanía brasilera. Kallas, la diplomática de la Unión Europea, dijo que esta discusión en torno a la idea de que se aplicaban los aranceles por el trabajo esclavo era una excusa, y dijo: es imposible pensar que las empresas
o los productos de la Unión Europea tienen, más allá del trabajo esclavo, obviamente, sino que además las condiciones laborales y nuestras leyes laborales, dice, son mucho más restrictivas, mucho más exigentes y tenemos mucho mejores condiciones laborales que las que tienen los trabajadores en los Estados Unidos. De hecho, insiste ella, hacia este punto lo agrega, además de decir que no tienen sentido y que no tienen fundamento, dice, incluso tenemos vacaciones pagas, un montón de cosas que en Estados Unidos no existen y seguridad social y demás, y ellos no lo tienen. Y sociedad médica. Eso, bueno, por eso un montón de elementos. Todos los análisis que están circulando en Uruguay, en Latinoamérica, en Europa, en Canadá mismo, que también están en otro tipo de discusiones y demás, porque también se cae el acuerdo de comercio que tienen, el acuerdo de comercio que tienen entre Canadá, Estados Unidos y México. Todos los lugares y los análisis van en el sentido de que esto no es más que una excusa. Por supuesto, es la forma. Si uno quisiera decir cómica, no es nada gracioso, pero digo cómica en el sentido de lo pillo que han sido los funcionarios de Donald Trump. No, pillos en el sentido de los funcionarios de Donald Trump, en el sentido de que caída la medida original que ellos impulsaron, estas leyes arancelarias, esta guerra arancelaria del Día de la Liberación, le llamaban, y los impuestos en ese sentido, que la Corte Suprema norteamericana había dado por tierra y había dado de baja. Entonces le encontraron este mecanismo que aplica sobre la idea de, además, una idea moralmente, si se quiere, aprobable, que es no queremos el trabajo esclavo, entonces por eso estamos haciendo esto, bajo el amparo de una ley de comercio de 1974, específicamente la sección 301, que sería la que impide que los países que tienen no garantizado que no haya trabajo forzoso, porque es forzoso, no es esclavo estrictamente, puedan comerciar con los Estados Unidos. Este arancel que se aplica, vos mencionabas, es alrededor de 60 países, es en la mayoría de los casos del 12,5%, aunque en algunos casos, 17 economías, consiguen una ventaja ahí que solo se les aplica el 10, es decir, que se sostiene en realidad el 10 porque hasta hoy que caía esa medida que estaba interpuesta de forma temporal y ahora pasan a cobrarse el 10 en esas 17 economías, el 12,5 en otras. Cuando decimos que pasa a cobrarse el 12,5, entonces se introduce un 2,5 extra a los que ya estaban recibiendo un arancel del 10%, digo, para también empezar a ver qué tipo de magnitudes se manejan y qué tipo de efectos prácticamente tienen. Es un caso. Sí, y luego otra cuestión que es que vos decías muy bien que en el caso de Brasil, jugo de naranja, café y algunos elementos quedaban por fuera. Esto tiene que ver con que Estados Unidos se guardó, digamos, obviamente, la decisión y tomó esa decisión de eximir algunos rubros en diferentes países que bajo la suposición, porque digo, después seguramente ha habido negociaciones por lo bajos y las habrá también en función de la aplicación de este arancel, en relación a dos cosas. Por un lado, productos que no hayan reemplazos, si se quiere, o que no los produzcan en Estados Unidos o que no los produzcan lo suficientemente como para abarcar toda la plaza de consumo y la demanda en Estados Unidos, y por otro lado aquellos elementos esenciales para su cadena de suministros industriales y demás, en el sentido de si necesitan esos insumos para el desarrollo industrial que realizan en Estados Unidos, tampoco le aplican los mismos aranceles. Claro, que no impacte en la inflación. Y todavía relacionado a eso, Trump hace pocos minutos publicó un mensaje diciendo que Estados Unidos no es alcancía de Europa y mencionó una serie de multas que desde Europa impusieron a Apple, a Amazon, a Google, diciendo que van a iniciar además otra investigación bajo esta misma sección 301 que investiga competencia desleal para ajustar el hecho de que los estadounidenses están siendo robados desde el gobierno de Joe Biden. O sea que no solo recibe y responde de cierta forma a la Unión Europea, sino que también dobla la apuesta diciendo que van a iniciar otra investigación para sancionar aún más de alguna forma a la Unión Europea, ¿no? Así es, y hablando de sanciones, Estados Unidos también sancionó al ministro de Salud y a las brigadas médicas cubanas en el contexto de su acoso cada vez más intenso sobre Cuba. Recordemos que vienen haciendo una política muy agresiva de bloqueo, embargo, imposibilitación de acceso al combustible, hidrocarburos y demás. Ha redundado esto en muchísimos cortes masivos y apagones. El Departamento de Estados Unidos anunció sanciones contra el ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal Miranda, y contra
contra la red de brigadas médicas cubanas en el extranjero, que constituye la principal fuente de ingresos del gobierno de la isla. Hay un apartado, muchas veces se presume de, bueno, cómo los médicos cubanos van en solidaridad de los pueblos. Bueno, hay diferentes brigadas que han funcionado a lo largo de los años por parte de Cuba. Unas eran las brigadas de asistencia solidaria, intercambio, a través de, por productos que funcionaban en muchas épocas, de médicos cubanos yendo a diferentes países de la región, y otro es esto que le implica el acceso, porque es pago, son brigadas pagas, el acceso a un montón de divisas que en este momento constituyen la principal fuente de ingresos, caído sobre todo el turismo desde la pandemia en adelante. Esta semana, por ejemplo, se retiraron diferentes cadenas hoteleras, sobre todo europeas, del país, aduciendo la imposibilidad de seguir ejerciendo su rubro en el medio de los apagones y la falta de combustible y demás suministros. Las sanciones también afectan a 3 entidades cubanas del sector energético y a otras 4 vinculadas al conglomerado empresarial militar GAESA. Dichas entidades habían modificado su estatus o habían sido transferidas en un intento por eludir sanciones anteriores, según explicó el Departamento de Estado en un comunicado. De acuerdo con datos oficiales de Cuba, el despliegue de brigadas médicas en el extranjero representa la principal fuente de ingresos del gobierno, generando $7.000 millones durante el año pasado. Y ahí volvemos a lo que venimos advirtiendo en el programa, que venimos charlando mucho en relación a el renovado estatus o el renovado discurso anticomunista, antimarxista, y sobre todo la idea de que Cuba estaría desde, obviamente no ya en los años 60 y 70, sino que ahora seguiría siendo espionaje y además siendo el motor de un resurgir del extremismo político comunista izquierdista en la región, que no deja de ser, al menos al parecer, una excusa para seguir apretando las tenazas sobre la isla y, por otro lado, para seguir sometiendo al régimen para eventualmente lograr su caída. Así es. Así lo anunció Marco Rubio, por lo menos. Así es, exactamente. Vamos a Europa porque decenas de miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares en las últimas horas debido a los incendios forestales que asolan España, Francia e Italia en el momento en que el oeste de Europa se prepara para una nueva ola de calor con temperaturas que, según las previsiones, alcanzarán hasta los 40 grados en algunas regiones. Solo en la región de Burdeos, en el suroeste de Francia, más de 10.000 personas fueron evacuadas ayer a causa de un incendio de rápida propagación que consumió 2.000 hectáreas al oeste de la ciudad. También se registró un número similar de evacuaciones cerca de Madrid, donde el gobierno de Pedro Sánchez declaró este viernes emergencia nacional. En lo que va de este año, los incendios forestales quemaron más superficie en Europa que el promedio anual de las últimas 2 décadas. Vamos a irnos ahora de vuelta a la zona del Medio Oriente, donde solemos recalar todos los días, porque la siguen los ataques. La temperatura ahí no baja jamás. Ahí no baja. Tampoco. De hecho, se esperan intensificaciones durante el fin de semana por diferentes comentarios que hemos observado y que vienen difundiendo autoridades de un país, del otro y demás, y ciertas muestras y alertas que oficiales dan cuenta de que podrían haber complicaciones el fin de semana. En principio siguen los ataques esta última noche y hoy durante el día entre Estados Unidos e Irán. Misiles norteamericanos alcanzaron objetivos en todo Irán este viernes después de que Donald Trump prometiera un gran castigo militar para Teherán y sus aliados hutíes en Yemen por extender la guerra de Medio Oriente a un segundo punto estratégico, como veníamos hablando ayer, sobre todo clave para el transporte marítimo y el comercio de todo el mundo. Cerca del 12% del comercio global circula por allí, que es la entrada del Mar Rojo a través del canal de Bab el-Mandeb. El mando central de Estados Unidos informó que atacó centros de mando militar iraníes, redes de comunicación, instalaciones de almacenamiento de drones, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas. Por su parte, Reuters informó que las Fuerzas Armadas iraníes respondieron lanzando oleada de ataques de represalia contra bases estadounidenses en países árabes vecinos y advirtiendo a la población de que podrían atacar edificios no militares utilizados por personal de Estados Unidos. En ese sentido, esta Guardia Revolucionaria emitió un comunicado y advirtió que todo edificio y no solamente las bases militares, que también, sino todo edificio que tuviera dependencias de Estados Unidos, 500 metros alrededor de allí podría llegar a haber ataques, con lo cual le advertía a toda la población que se retiraran de las zonas cercanas de estos diferentes lugares porque atacarían en diferentes países del Golfo Pérsico a las bases y a los edificios y al personal norteamericano. Sí, y de la mano de eso comentamos que se avecina probablemente un fin de semana
muy turbulento porque vienen apareciendo distintas alertas oficiales por parte del gobierno de Estados Unidos a viajeros estadounidenses en la zona, diciendo que estén muy vigilantes y que abandonen algunas de las localidades, ¿no? Por ejemplo, embajadas y etcétera. Sobre eso, y hablando sobre ese estrecho de Bab el-Mandeb, Brian, Reuters en realidad recoge lo que es una información oficial de una empresa de bandera danesa llamada Torm, que informó que decidió navegar hacia Asia a través del canal de Suez. O sea, en vez de bajar y tener que pasar por este canal que está al sur del Mar Rojo, decidió hacer el camino al norte, que es muchísimo más largo, pero informaron que tomaron esa decisión para evitar la inestabilidad ahora también en esa otra parte, al sur del Mar Rojo, con los ataques y amenazas de los hutíes en relación a Arabia Saudita, que también venimos informando hace varios días. Así que se configura en los hechos una nueva amenaza al flujo marítimo y al comercio. El suministro mundial de energía, ayer ya el barril superó la marca de los $100 y esa empresa, Torm, dijo que van a pasar al norte a través del canal de Suez y después pasar por todo el Cabo de la Buena Esperanza al sur de África hacia Asia, que la máxima prioridad era la seguridad de la tripulación y por eso tomaron esa decisión. Este buque lleva 500,000 barriles de nafta que fueron cargados en el puerto saudí de Yanbu, en el Mar Rojo, y tiene como destino Japón. Solo para que quede claro, ¿no? Cómo cambia esa ruta, cómo cambian los gastos, cómo cambian los tiempos. Se calcula que con esta decisión se retrasen hasta 30 días la llegada de la carga a su destino. Así que es un ejemplo muy concreto de efectos ya bastante palpables de esa nueva investida, ¿no? De esta nueva posible escalada también del otro lado en el Mar Rojo. Sí, en ese mismo marco, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller iraní Abbas Araghchi, dio varias entrevistas estos últimos días. Ayer emitió algunos mensajes y dejó algunas declaraciones en la prensa. En esta escalada precisamente discursiva también que se ha producido entre autoridades de un país y del otro, sobre todo Estados Unidos e Irán, y dijo: nosotros hemos salido más fuertes, porque también habían circulado varios análisis de diferentes analistas internacionales señalando que hasta el punto en que el memorando se quiebra porque ninguno de los dos lograba hacer que el otro cumpliera con todo lo que habían comprometido en ese acuerdo, y para que uno de los dos comprometiera a cumplir todo eso tenía que haberse dado por derrotado. Y como ninguno se daba por derrotado, ninguno quería cumplimentar todo lo que se había estipulado. Araghchi dice: hemos salido más fortalecidos que nunca, ha quedado demostrado y nosotros seguiremos con nuestros ataques en función de lo que sigan haciendo ellos contra nosotros. Y sí se quejó específicamente por las sanciones económicas y el bloqueo económico que está recibiendo Irán, en el sentido de que en un llamado a la comunidad internacional dijo: ojo, porque la retención de activos de un país soberano en otros lugares, recordemos que hay muchos activos que suele tener porque son en esa moneda, porque son en bancos en entidades financieras deslocalizadas, entonces no es que el dinero lo tiene en Irán y demás, pagos por comercio internacional, etcétera, que queda registrado en otros países y que es retenido muchas veces por Estados Unidos, por ejemplo, como método de sanción y de presión. Esto ha pasado con Cuba, ha pasado con Venezuela, lo hemos hablado muchas veces aquí con diferentes entrevistados sobre diferentes países, y en el caso de Irán pasa lo mismo. Esa liberación de activos que se iba a hacer a partir del memorando de entendimiento, obviamente sigue detenido y congelado. Y Araghchi dice: ojo con esta retención de los activos, porque ese mecanismo de presión y esa forma, si lo naturalizamos y la comunidad internacional lo naturaliza, va a ser aplicado luego con otros países también. Y en realidad es dinero que le corresponde a Irán y que es de los iraníes, no de aquellos que están sosteniendo esos activos retenidos. Por último, para ver si puedo traer un barniz optimista, porque es viernes. Mientras todo esto pasa, China sigue presionando a través de Pakistán la posibilidad de que se vuelvan a reunir para volver a alcanzar algún cese al fuego y algún acuerdo de paz. Por eso el ministro del Interior iraní viajó 2 veces esta semana a Pakistán, a Islamabad específicamente. Se reunió con nuestro mariscal de campo Asim Munir en Pakistán, que fue quien en su momento lideró las negociaciones, las conversaciones de pacificación entre Irán y Estados Unidos. Y
vuelven a pedirle y a tratar de negociar con Irán y seguramente también con Estados Unidos, por supuesto Pakistán muy buena relación también con Estados Unidos, que se sienten a la mesa y que traten de alcanzar un acuerdo para bajar y deponer las armas y ver si se logra pacificar la zona. Recordemos, precio del petróleo, recordemos ahogamiento del flujo marítimo comercial, todos los países empiezan a involucrarse porque se ven perjudicados, por supuesto. Exacto. Bueno, vamos a otro foco de tensión y violencia como es la Cisjordania, porque 4 palestinos y 2 israelíes murieron este viernes después de un incidente que comenzó cuando un grupo de colonos israelíes irrumpieron en una aldea del norte de Cisjordania. La situación de violencia en dicho territorio palestino viene aumentando. Nosotros hemos entrevistado algunas personas que ahí estuvieron, que hicieron informes sobre eso, generando temores de que el conflicto tome una dimensión todavía mayor. En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, dijo que el gobierno israelí está empujando a Cisjordania hacia una explosión, tema que vamos a desarrollar en minutos también con uno de nuestros invitados. Sí, así es. En ese marco, Netanyahu ya advirtió que quiere legalizar los asentamientos como también forma de garantizar la presencia ahí de los colonos y, digamos, vamos a decirlo en criollo, echar un poquito de nafta al fuego de la situación. Así que lo vamos a hablar en un ratito con nuestro próximo entrevistado y si te parece, de esa manera vamos a lo que viene. Lo que viene. Así es, Brian, después de la pausa vamos a viajar hasta Israel, desde donde el historiador uruguayo Gerardo Leibner nos va a hablar sobre la escalada de violencia en Cisjordania, entre otros temas candentes en la región. Más adelante vamos hasta México, donde la investigadora de Amnistía Internacional, Joana Silano Peláez, nos va a hablar de la situación en Haití, más específicamente la que están viviendo centenares de miles de niños en el contexto de la enorme crisis estructural que vive el país caribeño. Ya venimos.
Paren el mundo. Conducción, Denis Mota y Brian Majlin. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Por entradas agotadas, nueva función. Domingo, 2 de agosto, 21 horas. Suma Camerata en vivo en La Trastienda. Localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Activa el estacionamiento tarifado desde tu WhatsApp y paga solo el tiempo que usás. 099-019-500. Es más fácil, más eficiente. Y acordate, paga solo el tiempo que usás. Intendencia de Montevideo. Montevideo más nuestro. Paren el mundo. Me quiero subir. Volvemos a Paren el Mundo y ahora vamos a hablar con el historiador uruguayo Gerardo Leibner, quien desde hace décadas reside en Tel Aviv y desde donde nos va a contar de varios temas relevantes que están sucediendo allí en Israel. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola Denise, Brian, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta, una alegría verte. Gracias, igualmente. Gerardo, en las últimas horas estuvimos acá informando, ¿no? Y en el contexto de una escalada de violencia que lleva muchos meses, 4 palestinos y 2 israelíes murieron durante un episodio que se dio en una aldea de Cisjordania. La situación en este territorio palestino se viene agravando cada vez más con la violencia de los colonos desatada ante la complicidad muchas veces de las fuerzas de seguridad israelíes. Hemos hablado de esto en algún encuentro anterior con vos. ¿Qué nos podés contar sobre este caso en particular y sobre la situación ahora en Cisjordania en general? Sí, yo diría de que este caso en particular en un poblado llamado Tel, al suroeste de Nablus,
es un poblado, no es una aldea. Es un poblado de 5.000 habitantes más o menos. Bien. Es significativo esto porque, digamos, el modus operandi de los colonos armados que intentan desalojar a pobladores palestinos, apoderarse de sus tierras, que los hostigan, que los vienen hostigando en los últimos años, iba generalmente dirigido a pequeños caseríos de pastores, a pequeñas aldeas de agricultores. En los pocos casos en los que han ingresado así armados a poblaciones más grandes, a zonas semiurbanas, el objetivo obviamente no es expulsar así mediante este tipo de hostigamiento a una población tan grande. El objetivo es hacer estallar el conflicto en Chá. Desde ese punto de vista no es una incursión más, sino se trata de una gran provocación lo que ha sucedido hoy, y que tal vez en lo único que se les fue de las manos es que en determinado momento uno de los palestinos agredidos arrebató un arma de manos de los colonos, se inició un tiroteo y de ahí el resultado tan fatal. Ahora, quiero decir, en estos momentos, ahora aquí es ya noche de viernes, o sea que del punto de judío ya estamos en sábado. Claro. Y a pesar de que estamos en sábado y a pesar de que esos colonos son mayormente religiosos, en estos mismos momentos están realizando pogromos en por lo menos 5 o 6 localidades palestinas en Cisjordania. Y estamos ante una gran escalada de violencia que por lo visto le viene bien al gobierno de Netanyahu, porque está buscando encender nuevas hogueras por razones políticas y porque es parte de la estrategia de algunos de sus ministros en el gobierno. Ahora vamos a detenernos después en el sentido de por qué sería una estrategia y por qué sería, digamos, alguna búsqueda por parte del gobierno de Netanyahu, pero en principio porque hemos podido ver algunas declaraciones de Netanyahu específicamente en relación a la legalización de estos asentamientos, también algunas declaraciones de Ben Gvir sobre el caso en particular, pero ¿cómo ha sido hasta ahora el manejo de las autoridades? Porque una cosa es lo que ha ocurrido y otra cosa es la difusión que se le está dando por parte de las autoridades israelíes. Primero que están desplegando, anunciaron un despliegue de mayores fuerzas militares en toda la región norte de Cisjordania, que es donde sucedió el episodio de hoy. Entonces, en el terreno ya se nota, las declaraciones no son declaraciones vacuas, sino de que tienen efectos inmediatos. Hay cortes de ruta. Hoy tropas ingresaron a la ciudad de Nablus, que es parte de la autoridad palestina, por los acuerdos de Oslo, por toda la legalidad internacional, no deberían ingresaron a un hospital a detener gente, supuestos sospechosos, tal vez relacionados o no relacionados, heridos, relacionados con el que hubo hoy. O sea, hay una respuesta agresiva en el terreno que se corresponde con las palabras. Los colonos pertenecen a los sectores de Ben Gvir y de Smotrich. No son, actúan salvajemente, pero en conexión con estos ministros. Okay. Eso por un lado. Por el otro, las versiones que da el gobierno y que son asimiladas por la inmensa mayoría de la prensa, de la gran prensa israelí, consideran a lo que sucedió hoy como un ataque terrorista, pero no de parte de los colonos israelíes que irrumpieron en un poblado palestino, sino de parte de los palestinos que intentaron repelerlos, para decirlo de alguna manera. Gerardo, todo eso se enmarca, y vos empezaste diciendo un poco eso, en un contexto político, ¿no? Decía de encender nuevas hogueras. ¿De qué forma eso está siendo utilizado, faltando pocos meses a lo que se espera que serán elecciones ahí?
Sí, es todavía un poco temprano para decir cómo está siendo utilizado, pero es muy obvio, hay dos datos importantes. En las condiciones actuales, Netanyahu no puede y sus socios no pueden ganar la elección. No pueden ganarla. Para ganarla necesitan desestabilizar más el tablero y que sucedan cosas dramáticas que cambien bruscamente la relación entre los bloques políticos en Israel. Eso por un lado. Por el otro, uno ve de que buena parte de la oposición a Netanyahu en estas cuestiones no difiere mucho de las posiciones de Netanyahu y del gobierno. O sea, en el enfrentamiento con los palestinos hay por lo menos dos sectores importantes de derecha y de centro derecha de la oposición a Netanyahu que se hacen eco de la narrativa del terrorismo palestino automáticamente y casi no condenan a los actos terroristas de los colonos. Entonces es un terreno que puede ser propicio para Netanyahu para tratar de vencer en las elecciones. Elecciones falta tiempo. La vida en Israel, en Palestina, es muy dramática y cambia día a día, entonces es muy difícil ahora predecir cómo va a funcionar esto más adelante. Bien, ahora solo una duda que me quedé. ¿Por qué decís que él no puede ganar las elecciones, Netanyahu? Porque según todas las encuestas, los partidos el partido Likud y los partidos que lo apoyan no llegan en todas las encuestas a lo largo de todo el año pasado, este momento, no llegan a reunir juntos más de 52, en el mejor de los casos, más de 52 bancadas sobre 120 en el Parlamento. Son elecciones parlamentarias, no presidenciales. Y por lo tanto no tiene forma de ganar. Solo puede ganar si hay un brusco deslizamiento de votantes a último momento por alguna circunstancia muy dramática. Entonces, por eso hay mucho, por eso él ha estado últimamente rogándole a Trump que le permita a Israel reanudar los bombardeos sobre Irán. O sea, desde ese punto de vista está a la desesperada. Por eso hizo todo lo posible para ingresar a la guerra en el Líbano en su momento. Por eso es parte de la forma desesperada en la que busca cambiar el tablero actual así como está fijo. Ahora, cuando digo que Netanyahu no puede ganar, no estoy diciendo que la oposición puede ganar, porque la oposición es muy ideológicamente, es tremendamente heterogénea y hay partidos y hay sectores de la oposición que no van a ir juntos en una coalición. O sea, no puede ganar, pero no está claro de que es una mayoría alternativa. Antes de meternos en la oposición y entender quiénes son los otros actores involucrados en la contienda electoral eventualmente, porque te lo vamos a preguntar en un ratito, te quiero preguntar por la coalición de Netanyahu, porque en esta cuestión de escalada belicista, que en realidad nunca se detuvo, pero digo, en el medio de la contienda belicista por un lado, y la necesidad de más reservistas por el otro, y la disputa con su propio sector aliado, que es el de los ultraortodoxos, que se resisten a ser incorporados al ejército, y por otro lado, a veces aparecen intenciones de que eso avanzara por parte de Netanyahu y de otros sectores. Entonces te pregunto cómo viene esa relación, porque me imagino que está bastante tensa. Está muy tensa. Ya desde hace bastante tiempo. Si uno piensa un poco antes del ataque israelí a Irán en el año pasado, en el 2025, los sectores ultraortodoxos estaban a punto de hacerle caer a Netanyahu en el Parlamento y la guerra con Irán lo salvó. Ahora nuevamente, ¿qué sucede? Sucede de que hay una gran paradoja. Netanyahu hace un año y medio en un discurso le advirtió a los israelíes que Israel para subsistir, así como quiere subsistir, o sea,
subsistir sin paz con los palestinos, colonizando y enfrentada a la mitad del mundo árabe y musulmán, necesitaría ser una super Esparta, fue el concepto que utilizó Netanyahu. O sea, un país totalmente militarizado. Ese concepto que se le escapó porque fue un boomerang tremendo utilizarlo, no le sirvió para nada, en realidad describe lo que está sucediendo. Israel, para tener tropas desplegadas en el sur del Líbano, en el sur de Siria hay tropas israelíes, para desplegar las tropas que apoyan a los colonos en Cisjordania y para seguir sitiando y machacando a Gaza y al mismo tiempo enfrentar a Irán, Israel necesita una cantidad tremenda de reservistas. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa? De que hay un sector de la coalición de gobierno, que son los ultraortodoxos, que por razones religiosas, históricas y sociales, se niegan a ser reclutados y que han tenido a lo largo de décadas una serie de excepciones que les permiten no ser reclutados. Ahora, la situación actual es insostenible desde el punto de vista de quienes consideran la existencia de Israel como una guerra perpetua. Entonces, eso ha hecho estallar muchos conflictos. Entre otras razones, porque eso se liga también con el conflicto judicial, entre el poder judicial y el poder ejecutivo, porque Netanyahu ha tratado de conseguir soluciones legales para eso, pero han sido rechazadas por el Poder Judicial. Netanyahu quería legalizar la desigualdad entre los ciudadanos y eso no funciona desde el Poder Judicial. Entonces, al no poder cargarse del todo el Poder Judicial como quiso hacer Netanyahu al comienzo, sí. Tiene una situación irresuelta con los ultraortodoxos. Dentro de los ultraortodoxos no es solo un sector. Los ultraortodoxos tienen muchos matices por dentro y hay que diferenciar entre quienes no quieren hacer el servicio militar por razones ideológicas de estudiar la Torá, pero también por conveniencia, y sectores un poco más radicales, que son los que se movilizan masivamente y han cortado rutas dentro de Israel, han hecho grandes manifestaciones en las últimas semanas que han causado realmente el paro de parte de la economía, incluso, cortando arterias principales del país. Protestando por cada desertor, porque los consideran desertores, son llamados al servicio militar y no se presentan, por cada desertor que no se presenta. Entonces, eso ha crispado mucho la relación, porque los ultraortodoxos consideran que Netanyahu no ha volcado todo su poder para satisfacer sus demandas. Hay dentro del sector radical ultraortodoxo también una oposición ideológica muy fuerte al sionismo. Eso sí, claro. Desde afuera a veces no se percibe. Estos sectores ultraortodoxos que se oponen fuertemente al sionismo no son los que están en el gobierno, no son los que participan en el gobierno. Los que participan en el gobierno no son sionistas, pero no son tan antisionistas. Pero los que están en el gobierno son influidos por aquellos. Los otros directamente no votan, no participan en la vida política de Israel, pero ejercen una presión ideológica. El rabino, hay una declaración muy interesante de un rabino muy influyente, el rabino Lando, la semana pasada, que dijo que criticó precisamente a los sectores religiosos que participan del ejército y dijo: ellos van a la guerra no para defenderse, sino para glorificar al Estado. Ir a la guerra para glorificar al Estado es ser asesinos, y la Torá lo prohíbe. Digamos de que no es la opinión mayoritaria de los ultraortodoxos,
pero condensó un principio que entra en contradicción con todo el programa de estos sectores ultranacionalistas que están conduciendo el gobierno de Israel. Gerardo, muy claro. Vamos a ir a una pequeña tanda y enseguida volvemos y nos metemos de vuelta con el tema elecciones en Israel y lo que viene. Paren el mundo. Producción Gonzalo Yuria. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. El Instituto Nacional de Colonización abre llamado para el Polo de Desarrollo Lechero de Florida. Las postulaciones serán para unidades de producción familiar. Los predios contarán con 145 hectáreas promedio, vivienda y sala de ordeño. Este proyecto colonizador ofrece la oportunidad de integrarse a la gestión asociativa del campo de forraje y de la tecnología del riego. Inscripciones del 13 de julio al 14 de agosto en todas las oficinas del país. Requisitos y detalles de los llamados en colonización.com.uy. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. Paren el mundo. Me quiero subir. Seguimos en Paren el Mundo en conversación con el historiador Gerardo Leibner desde Israel, que nos está contando un poco la situación que tiene que ver con varios factores. Por un lado, los ataques y las muertes en Cisjordania hoy mismo y todo lo que viene siendo la situación allí, la cuestión bélica de Israel en los otros conflictos y por otro lado la cuestión electoral que se viene dentro de poquito y por eso le preguntábamos recién específicamente porque él nos anunciaba que Netanyahu no puede ganar en algún punto y a la vez la oposición no puede conformar gobierno. ¿Qué podríamos esperar primero para las elecciones, Gerardo? Y en segundo lugar, esos nombres que empiezan a aparecer, Eisenkot por un lado, pero después también aparecen la idea de que algunos sectores que ya han estado en el gobierno en otra instancia pudieran presentar algún tipo de resistencia u oposición más fuerte a Netanyahu. ¿Cómo ves vos el panorama electoral y qué te parece que puede llegar a ocurrir más allá que todavía falta tiempo? Bueno, no solo que falta muy temprano para el ritmo de las cosas que suceden en Israel. Primero que no se han, todavía no han terminado las internas. Netanyahu, por ejemplo, tiene un gran dolor de cabeza para conformar la lista del Likud. Él quiere evitar las elecciones internas, tiene miedo al robo electoral interno y a la lista poco atractiva que resulte de ese resultado y por lo tanto quiere imponer a dedo una oral. Ese es un problema interno. Pero lo más interesante son de que surgen distintos liderazgos opositores. Al principio era Bennett, ahora es Eisenkot, el que por las encuestas parece ser la alternativa más probable a Netanyahu, pero todavía no tiene un partido conformado Eisenkot. Entonces es muy temprano para predecir y las cosas todavía van bastante. Lo que está claro
es que hay dos bloques. Hay dos bloques grandes y un bloque pequeño. Un bloque grande es el bloque de la coalición de Netanyahu actual. Bien. Ese bloque por sí solo tiene un techo. Y ese techo, en circunstancias usuales, si no sucede algo muy dramático como estaba insinuando antes, no supera los 52 escaños de 120. Bien. ¿Por qué? Porque se ha desgastado. Ese bloque era un poco más grande. El fiasco del 7 de octubre, hay algunos electores que se lo van a cobrar a ese bloque, y toda una serie de calamidades, el desgobierno general que se siente en muchos aspectos de la vida en Israel, la falta de seguridad interna, problemas, deterioro del sistema educativo, una serie de problemas que le pasan factura a ese bloque. El otro bloque es el bloque anti-Netanyahu. Ahora, ese bloque anti-Netanyahu lo que tiene en común es ser anti-Netanyahu. Pero ahí hay desde sectores de derecha dura, como Lieberman, que en su momento fue canciller y ministro de Defensa de Netanyahu, pero que está enlistado personalmente, pero además lidera un partido cuya base central son los emigrantes, los emigrantes de la ex Unión Soviética. Bien. Son en su inmensa mayoría antirreligiosos. Entonces su problema es que no pueden aceptar las imposiciones religiosas de los aliados de Netanyahu. Pero ellos son de derecha. Lieberman es un colono en Cisjordania. Y en el otro extremo tenés una centro-izquierda sionista y tenés mucho centro y centro-derecha variopinto con muchas personalidades con pretensiones personales. Ese es el segundo bloque. Va a ser muy difícil cohesionarlo. No digo que será imposible, pero va a ser muy difícil cohesionarlo. Pero tampoco ese bloque en todas las encuestas no supera el 57-58 escaños. ¿Y por qué razón no supera el bloque anti-Netanyahu 57-58 escaños? Porque hay un tercer bloque, que son los partidos que representan a la minoría árabe, de ciudadanos árabes de Israel, que son el 19-20% de la población y que van a tener un peso parlamentario importante y que serían el fiel de la balanza. Pero el racismo actual en la inmensa mayoría de los partidos políticos es tal que todos los candidatos, o casi todos los candidatos, se comprometen a no formar un gobierno de coalición con los partidos que representan a la población árabe. Y eso es lo que empantana la situación política, para describirla en forma un poco gruesa, sin los detalles que todavía no conocemos. Sí. Ahora, Gerardo, pensando, ¿no?, desde afuera y sabiendo que falta mucho, ¿eso cómo se solucionaría? Porque un nuevo gobierno va a tener que formarse, ¿no? No sé. Hipotéticamente. Hipotéticamente, en el año de la pandemia hubo casi un año entero de gobierno, hubo 3 elecciones en menos de un año, con gobiernos temporarios que digamos que seguían al gobierno anterior sin mayoría parlamentaria y con problemas para pasar presupuestos. O sea, Israel ya vivió antes del 7 de octubre del 23 y antes de este nuevo gobierno, de este gobierno que asumió a fines del 22, comienzo del 23, ya vivió un impasse largo, y hay buenas razones para sospechar de que puede darse nuevamente, y lo cual sería gravísimo en las circunstancias bélicas y en las circunstancias de crisis, y ni siquiera tocamos el tema, que nadie lo toca y no está claro cómo se va a solucionar, de la deuda inmensa de Israel a Estados Unidos por las municiones, por las armas que fueron dadas a crédito durante
este conflicto bélico. Nadie sabe si lo van a cobrar, si no lo van a cobrar, cómo lo van a cobrar y qué impacto va a tener eso en la economía israelí en el futuro. Entonces, muy difícil ver una salida o una solución. Podría ser, hay quienes dicen Eisenkot no cerró totalmente la puerta a apoyarse en partidos árabes, digamos, de que ha sido más cuidadoso que otros candidatos en no cerrar esa puerta. Entonces, quien quiera ser optimista para mejorar el ánimo después de todo lo que dije, puede... Hoy es viernes, Gerardo. Por eso. Uno podría pensar en una opción tal, pero Lieberman no sé si va a subir al carro. O sea, ¿cuál es el problema? Que aunque un dirigente como Eisenkot, suponemos que las encuestas actuales que le dan 20 y pico de escaños se cumplen y que puede formar mayoría parlamentaria, teóricamente sumando los votos de los partidos que representan a la población árabe, no estoy seguro de que Lieberman entonces le va a prestar los votos. Y ahí nuevamente por eso Israel está empantanado, y no está empantanado de casualidad, tiene que ver con los temas de fondo, con el tema hacia su población árabe, con el tema de la guerra, de la ocupación a los palestinos. ¿Por qué? Porque no surge un debate, una alternativa profunda a la política actual. Desde ese punto de vista no es eso capricho de unos dirigentes, sino es algo mucho más profundo que está en crisis. Muy bien, Gerardo. Muchísimas gracias. Se entendió. Es un puzzle que seguiremos acompañando. Habrá que ver cómo se desarrolla. Y además, como bien vos decías, todavía falta bastante tiempo y me imagino que además esto tiene que ver también con que cada día van apareciendo novedades en relación a diferentes focos conflictivos que atraviesa Israel. Entonces, eso va a ser determinante luego para ver, primero, quién se alía con quién, y también el humor social y el humor de la opinión pública también va a ir variando en relación a eso, me imagino. Sí, sin duda a eso apuesta un poco Netanyahu. Sí. Una última mención, solo te hago una consulta, porque vos mencionaste que también había incursiones del ejército en Siria, en el sur de Siria, y ahí quería hacerte una consulta porque sé que hace poquito hubo incluso una incursión de colonos, un intento de generar un asentamiento de colonos también en Siria. ¿Estás al tanto un poco de eso o no? Sí. Durante la última semana, también la semana anterior, hay un grupo que pertenece a estos sectores, pero dicha que una vez por semana realiza una marcha desde Golán, que ya es de por sí territorio ocupado militarmente en 1967, que no está reconocido por la comunidad internacional, pero que se adentra a los territorios bajo dominio militar israelí. El ejército los hace retroceder, pero los tratan relativamente bien, no usan la violencia contra ellos. Y lo mismo sucede en la frontera norte de Gaza. Ha habido una marcha también semana en esa dirección. O sea, digamos, ultranacionalistas están embriagados un poco de una sensación de poderío militar y de éxito en la guerra que los lleva a tratar de empujar las fronteras en todas las direcciones. Gerardo, llegó un mensaje acá que quisiéramos compartir con vos porque es para vos. Dice, muy interesante el informe del periodista israelí, en realidad es el historiador uruguayo Gerardo Leibner. Dice, me gusta su honestidad y ahí es cuando uno se siente un poco mejor con este mundo. Mensaje de José. Así que ya a José ya lo dejaste un poco más tranquilo, Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gerardo. Buen fin de semana. Nos veremos a la brevedad. Nos vamos a un pequeño corte. Y enseguida volvemos. Ahí vamos. Paren el mundo. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Tu
Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos, porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Y si además de cuidarte, te dan más, pagando menos, en El Círculo tenés beneficios que hacen la diferencia. Menores tiempos de espera, órdenes gratis, emergencia móvil de SWAT por 6 meses gratis, más 3 meses con 50% de descuento y mucho más. Porque cuidarte es importante. Y si tienes beneficios, mucho mejor. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Agosto en el Teatro Solís. Celebramos 170 años con una temporada de grandes encuentros. Galas aniversario. 11 de agosto, Banda Sinfónica de Montevideo. 12 de agosto, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 19 de agosto, Orquesta Filarmónica de Montevideo. Además, Dar Vuelta a Todo y la Casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional. Nostalgia Sinfónica. Maya Castro, 20 años. Gustavo Casenave en concierto. Viví una temporada inolvidable. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Sorprende a papá con un nuevo prepago. Con una recarga de 290 pesos o más, tiene 300 gigas por 3 meses y se puede llevar su nuevo celu financiado hasta en 24 cuotas. Antel, el futuro, lo creamos juntos. Para en el mundo. Me quiero subir. It's time to rock. It's time to rap. It's time for the mashed potato attack. Well, I drive a Mercedes. I like to impress the ladies and knock out the homeboys too. This ain't the twist or the boogaloo. The mashed potato is in the groove. It's gonna make your body move, make you snap, crackle and pop. I'm the master of hip hop. Yeah, 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 yeah. I'm as cool as they come. You other rappers that run. I'm as strong as Sly Stallone. I take the beat home. I'm the man on top. I can rock and hip hop. Other rappers getting sour. I'm the man of the hour.
Ahora en el Mundo vamos a hablar con Joana Silano Peláez. Ella es investigadora responsable de la organización Amnistía Internacional para el Caribe y es quien lleva la agenda de investigación de Haití, país que está viviendo una crisis a todo nivel, que está repercutiendo directamente en la mayor parte de la población, que vive bajo un estado de violencia permanente en el marco del ascenso del poder de las pandillas y la incapacidad del Estado para detenerlas. Con Joana vamos a hablar sobre la estrategia de Amnistía para dar visibilidad a la situación de Haití y particularmente a la situación de los niños, que como siempre en todo conflicto es una de las principales víctimas de la situación, en este caso en Haití. Joana, buenas tardes, ¿nos escuchás bien? Bienvenida. ¿Cómo estás, Joana? Ahí te vemos. ¿Nos escuchás? Creo que Joana no nos escucha. Volveremos a intentar contacto. Sí, ahora vamos a volver a contactarla porque no estaba escuchando. Sí. Bueno, te cuento algo porque mientras tanto aprovechamos mientras hacemos la conexión. Yo te cuento porque recién en estos momentos me voy a ir de Haití, pero voy a ir para Colombia porque hace instantes nomás el presidente Gustavo Petro emitió un mensaje que a mí me llamó la atención porque si bien estamos acostumbrados a la grandilocuencia de Petro y a que por momentos tira algunos mensajes un poco llamativos, es muy elocuente. Habló en redes directamente sociales. de el final, o sea, dio por terminada la independencia nacional de Colombia. Dijo abiertamente, sale la espada con un video alusivo donde muestra cómo están transportando la espada de Nariño. Dijo, sale la espada de Bolivia de la casa de Nariño. Espero que el pueblo bogotano, de Bolívar, perdón, de la casa de Nariño, espero que el pueblo bogotano que la cuide. La espada sale hacia la Quinta de Bolívar en ostracismo y el 7 de agosto, por la fecha de asunción de la Espriela, se termina la independencia nacional de Colombia. La espada de Bolívar volverá a brillar cuando conquistemos la segunda independencia nacional. Más allá de... A ver... De lenguaje simbólico también. Completamente simbólico, pero uno podría, digamos, tener cierto criterio, porque si vos me decís que estás llamando a una resistencia popular, a un llamado a levantarse y no reconocer el resultado electoral, que no lo ha hecho. Él insiste, por supuesto, con el fraude, él insiste con que la situación está complicada, con que no reconoce lo que ha ocurrido y demás, pero también dice que el 7 de agosto dejará su función y que asumirá de la Espriela. Entonces no se entiende del todo por qué intenta imponer la idea de que el país dejará de ser independiente. Entiendo en términos simbólicos, insisto, por el alineamiento de la Espriela de Estados Unidos y demás. Exacto, pero va por ahí. Es llamativo igual el tuit, ¿eh? Sí, es como que agita aguas en un escenario, agua ya revuelta, ¿no? Así es. Bueno, volvemos a contactarnos entonces con Joana Silano Peláez de Amnistía Internacional, responsable por Amnistía para el Caribe, y con Joana vamos a hablar sobre Haití. Joana, volvemos a estar en contacto. Buenas tardes, ¿nos escuchás? Hola, muy buenas tardes. Sí, los escucho perfectamente. Un gusto, como siempre, saludarles. Un gusto, Joana. Muy bienvenida acá a Paren el Mundo. Bueno, nosotros estuvimos comentando que Amnistía Internacional viene documentando de manera constante el impacto de la crisis estructural que vive Haití sobre los niños, ¿no? ¿Cuál es el panorama actual y más alarmante respecto al, por ejemplo, reclutamiento forzado, el uso de violencia sexual y la interrupción de la educación en las niñas, los niños y los adolescentes? Muchas gracias y muchas gracias por el espacio también para hablar de esta alarmante y preocupante crisis que vive Haití, que como bien dices es una crisis múltiple de derechos humanos, una crisis estructural y que tiene unas víctimas muy claras en la niñez haitiana. Desde el año 2024, donde hicimos un par de visitas de campo en el país, donde estuvimos hablando con autoridades, pero también estuvimos hablando con organizaciones de la sociedad civil, con personas que están involucradas en la atención de estos niños, y donde el equipo habló directamente con más de 50 niños víctimas de la violencia de las pandillas en Haití. Alertamos en un informe a inicios del año pasado de los graves patrones de abusos y violaciones de derechos humanos que estaba sufriendo la niñez dentro de este conflicto. Documentamos reclutamiento y uso de niños, muertes,
heridas graves, violencia sexual, y además documentamos un patrón muy claro y diferenciado que afectaba a los niños con alguna discapacidad. Lamentablemente, casi un año después de ese informe, los datos, la información que recibimos no es para nada alentadora. Los datos son aún más alarmantes. Haití ha estado presente, por ejemplo, en el último informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre niñez en conflicto, aun cuando el país no está en un conflicto armado técnicamente y jurídicamente establecido. Los datos que recibimos sobre el impacto de la violencia de las bandas pues dejan, hacen relevante que estemos conversando de ello, y lo que vemos es justamente eso, que en términos de uso y reclutamiento de niñez, efectivamente las bandas siguen utilizando a los niños, por ejemplo, para labores cotidianas como hacer vigilancia, llevar mandados, hacer compras, pero también en el uso de las armas, en el uso de operación de vigilancia de bandas contrarias o contra la policía. En el caso de las niñas, lamentablemente, el patrón de violencia sexual contra mujeres y niñas y adolescentes en Haití también es algo que hemos alertado nosotros, pero que han alertado todos los mecanismos de Naciones Unidas, que ha alertado la Oficina Especial para Haití, que tiene Naciones Unidas, que es un patrón sistemático para control del territorio, que las bandas están utilizando la violencia sexual, y las niñas no escapan a esto. Y por último, para cerrar esta parte, es alarmante la situación relacionada con el acceso a la salud y el acceso a la educación. Están documentados los ataques directos a las escuelas o las escuelas cerradas producto de la violencia estructural, el desplazamiento forzoso de comunidades enteras. Se estima que hay casi 1,5 millones de personas en desplazamiento, muchas de ellas desplazadas más de una vez, o sea, han tenido que moverse de sus comunidades y luego han tenido que volverse a mover de comunidades donde pensaban que estaban a salvo o que tenían algo de refugio, y eso efectivamente afecta la capacidad de las escuelas de estar abiertas y la capacidad de esta niñez haitiana de recibir la educación, de recibir tratamiento. Ya habíamos documentado, por ejemplo, el impacto y la ausencia de cualquier tipo de servicio postraumático, de atención psicológica, de apoyo psicosocial, de atención a la salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes, y eso que documentamos hace un año, hoy lo que vemos es patrones alarmantes que se mantienen y que se ha incrementado. Ahora, Joana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, hay una duda que se me genera, porque obviamente estos niños reclutados forzosamente por las bandas criminales e incluidos en la actuación de estas propias bandas, pasan de ser, por un lado son víctimas, por supuesto, de este reclutamiento, y a la vez terminan siendo victimarios, porque obviamente cometen delitos en mano de estas bandas o a mano de estas bandas o en favor de estas bandas. Y ahí, ¿cómo debe abordar el Estado haitiano? ¿Cómo se puede trabajar para que estos niños sean, en términos jurídicos, tratados como víctimas y no como criminales? Fíjate que esa es una pregunta esencial en esta discusión, porque una de las cosas que hemos documentado en Amnistía Internacional y que se ha documentado también por UNICEF, por ejemplo, o por la propia Naciones Unidas, es que hay una revictimización muchas veces de estos niños, y que además hay un saldo un poco negativo, incluso en aquellos que no cometen delitos, pero que de alguna manera pueden ser asociados con las bandas, porque en algún momento la banda estuvo operando cerca de los lugares donde residían, porque hizo un servicio como puede ser alguna vigilancia, algún mandado, algún recado, y ya son también estigmatizados y culpabilizados dentro de las propias comunidades. Nosotros hemos insistido en la necesidad de tener un enfoque basado en derechos humanos, un enfoque que priorice la reeducación y la reintegración de estos niños, incluso algunos que han cometido delitos que llevan años en cárceles sin que se les haya hecho ningún tipo de procesamiento. En cárceles, además, donde son tratados con adultos, donde comparten espacio con los adultos. Hemos hecho un llamado muy específico, por ejemplo, al caso del hacinamiento en una de las instalaciones principales del país, que se llama Sermicol, que tiene albergados niños y adultos en su conjunto, y que tiene muchísimos niños que incluso, si se presume que cometieron algún delito, pues llevan años encarcelados sin que se les haya procesados, sin que se les haya puesto sentencia, y por lo tanto deberían ser liberados en términos de estándares internacionales, porque están en un encarcelamiento que es ilegal y arbitrario. Y lo otro es el trabajo con las propias comunidades, con las organizaciones, para fortalecer un enfoque educativo,
un enfoque que priorice la reintegración y la reeducación y sobre todo que quite el estigma de estos niños que de alguna manera se ven forzados a estar involucrados con las bandas y que realmente son unas víctimas más del conflicto. Has hablado de desplazamientos múltiples, ¿no? Y buena parte de la situación de violencia generalizada que estamos hablando se vive en Haití, en la capital, sobre todo en Puerto Príncipe, y esa es una de las razones de estos desplazamientos de miles de personas de sus hogares que buscan un poco más de tranquilidad, no sería la palabra, pero un poco más de vida en otras partes del país. ¿Qué acciones se vienen utilizando, llevando a cabo para posibilitar una vida digna de estas personas o una vida con menos riesgos? Otra pregunta clave, uno de los datos más alarmantes en el caso de Haití es cuando uno revisa los números de las necesidades de asistencia humanitaria y desplazamiento. Desgraciadamente, las personas que se ven forzadas a irse de sus comunidades, que se han movido a otras comunidades y que la expansión de la violencia ha hecho que se tengan que mover, pues terminan la mayoría en campos de refugio o en zonas rurales, donde dependen de las estructuras humanitarias que están sumamente debilitadas por el corte de fondos internacionales, por las distintas emergencias que organizaciones como UNICEF y Naciones Unidas tienen en el mundo y una capacidad financiera limitada. Y la preocupación por garantizarles a estas personas una vida digna, un espacio de alguna manera seguro, poder reincorporarse a determinadas labores o trabajo o acceso a servicios educativos o de salud sigue siendo un reto muy importante para las organizaciones de derechos humanos, para las organizaciones locales, para las redes de solidaridad. Por eso siempre insistimos en la necesidad de la solidaridad internacional con Haití, porque va desde esto, desde lo humanitario, desde el porcentaje mayoritario de la población que tiene déficits importantes para adquirir los alimentos. Por ejemplo, se supone que prácticamente el 70% de la población necesita ayuda humanitaria para subsistir. Y en el caso de las personas que están en estos campos de refugiados o que tienen que dejar todo, entender que son personas que dejan todo. Algo que documentamos en el informe que fue particularmente traumático fue en el caso de la niñez con discapacidad, pues pierden sus equipos, sus sillas de ruedas, o sea, claro, cosas tan elementales como eso. La silla de ruedas que era importante la tuvieron que dejar y sus madres o sus padres los tuvieron que cargar para llevárselos. Entonces necesitan lo mínimo: ropa, zapatos, alimentos, medicinas. Y sí, desgraciadamente la presión sobre estas instituciones humanitarias que están brindando los servicios es tremenda y no están en las mejores condiciones financieras para sostenerla. Joana, vamos a un pequeño corte y seguimos después conversando sobre otros aspectos de la situación alarmante de Haití. Gracias. Paren el mundo. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Ártico y Lecker presentan la promo Frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Ártico y Lecker, juntos en los Frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus 2 versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Celo y Rey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Prevení. Cuida tu corazón. Caminar al menos 30 minutos por día hace la diferencia. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o en preasociate.com. Cobertura total de asistencia médica.
En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. La Triple Nelson vuelve a la trastienda presentando temas de su nuevo disco de amor, de locura y de guerra, más los clásicos de siempre. Sábado 15 de agosto, la trastienda Montevideo, 20-30 horas. Banda invitada, Vientos de Libertad. Entrás a la venta en Pass Line. Paren el mundo. Me quiero subir. Volvemos a Paren el Mundo. Estamos en diálogo con Joana Silano Peláez de Amnistía Internacional. Ella es investigadora responsable de la Organización para el Caribe, es quien lleva la agenda de investigación de Haití. Y con Joana estamos hablando especialmente de la situación de niños, niñas y adolescentes en medio a la situación de crisis permanente ya hace mucho tiempo que vive Haití. Joana, antes del corte nos estabas comentando algunas recomendaciones que Amnistía hace, sobre todo en el sentido de que los niños están pasando por situaciones de deterioro completo en todos los aspectos de su vida, también debido a los reemplazamientos múltiples. Quisiéramos preguntarte el rol de las mujeres, que también aparece en los informes de Amnistía, también en las investigaciones que ustedes vienen llevando, el rol de las mujeres haitianas también en relación a la protección de la infancia y cómo se puede apoyar el trabajo que hacen estas mujeres. Sí, efectivamente es algo que también hemos estado denunciando y que también hemos estado alertando y que hemos estado pidiendo en distintos comunicados de prensa o productos de investigación, la necesidad de que se incluyan voces haitianas en estas discusiones. Lo que pasa con Haití es que muchas veces las discusiones se dan a nivel internacional, a nivel de estas grandes organizaciones como Naciones Unidas, la OEA, pero las voces de las personas haitianas, las voces de organizaciones de la sociedad civil, las voces de actores comunitarios que están dando a veces esta primera atención, que están recibiendo a los niños, que están trabajando directamente con las comunidades, se tienden a invisibilizar. Desde Amnistía Internacional hemos sido muy claros que es importante incorporar estas voces. Es importante incorporar las voces de las comunidades organizadas, y algunas de las comunidades organizadas, organizaciones más sólidas, han sido justamente voces de mujeres, mujeres organizadas que han tratado de visibilizar, por un lado, la gravedad de la situación, la agenda relacionada con la denuncia de la violencia sexual de la que son víctimas las mujeres, las niñas y las adolescentes en Haití, por ejemplo, que esas voces estén en la discusión internacional, que se plantee, por ejemplo, que cualquier fuerza militar, cualquier esfuerzo internacional para la seguridad tiene que tener claramente una agenda que trabaja en temas de violencia de género, que tiene que tener entrenamientos especiales, que tiene que tener protocolos para la denuncia y para, en caso de que existan violaciones de derechos humanos, estas se puedan perseguir, incluida la violencia sexual, porque hay un historial de violencia sexual de las misiones de seguridad. Es un trabajo muy importante que ha hecho sociedad civil haitiana y que nosotros desde Amnistía Internacional hemos acompañado. Y desde lo más simple, en Haití se repite un patrón que es muy común en nuestras sociedades latinoamericanas, y es que las labores de cuidado están en manos de mujeres. Claro. Y muchas veces en estos campamentos, en estas comunidades organizadas, en estos colectivos para dar servicios y para dar un poco de atención, alimentos a niñas, niños, adolescentes, ancianos, están las mujeres al frente. Son las mujeres las que se están organizando y las que lo están haciendo, y por lo tanto merecen un especial reconocimiento y cuidado. Por último, ¿por qué consideran desde Amnistía que la protección de la niñez y de los derechos humanos son objetivo prioritario para que lleguen eventualmente en Haití a una paz sostenible? Que son las recomendaciones. Sí, esa es una de nuestras recomendaciones principales y tiene que ver justamente con algo que ya adelantaba
con un reconocimiento de un legado histórico de violencia y de colonialismo en Haití, que ha impactado la manera en que se ha organizado socialmente el país y desde Amnistía Internacional también lo hemos dicho. Y otro punto importante es la necesidad de romper este ciclo de violencia. Estamos hablando de un país que hace más de 10 años que no tiene un proceso electoral, que ha pasado por golpes de Estado, magnicidios, que ahora mismo no tienen ninguna autoridad del país con algo de legitimidad. Hay un cuestionamiento a la legitimidad de las autoridades muy importante y que está perdiendo su generación del futuro. Porque, desgraciadamente, estos niños que están viviendo hoy sin educación, sin acceso a la salud, reclutados forzosamente, bajo la violencia de las bandas criminales, sufriendo violencia sexual, sin poder acceder a las escuelas, pues van a ser los adultos de mañana. Entonces, con esa niñez, ¿cómo puedes esperar construir un futuro diferente? Entonces, para romper este ciclo de violencia, para romper de alguna manera el legado estructural, necesitamos trabajar con esos niños. Necesitamos darle a esos niños la oportunidad de tener esperanza. Era algo que nos decían en las entrevistas muchas veces. Pues son niños y lo que quieren es ir a la escuela, aprender, estudiar, ser médicos y poder contribuir. Entonces, darles la oportunidad a esos niños de que sean adultos que puedan enfrentar el país y los problemas del país de una manera diferente a lo que ha estado pasando hasta ahora. Si queremos tener esa esperanza, para Haití pasa porque trabajemos con esos niños que son los adultos del mañana. Claro, también una reestructura en los hechos, ¿no? Porque más allá de que haya una transición y todo lo demás, después quedan secuelas muy, muy fuertes, muy importantes y que no se van ni en 10, ni en 20, ni en 30 años. O sea, de ahí va también, más allá de la esperanza, pero concretamente se necesitará de gente mínimamente sana y capaz para llevar adelante un país. Así es. Sí, así es. Lamentablemente, esos son los adultos con los que contamos. Y si estamos aniquilando la niñez en Haití, ¿con qué adultos vamos a contar para construir un futuro? Exactamente. Joana, muchísimas gracias por estos minutos, por explicarnos, poner de manifiesto la situación en Haití y también las recomendaciones de Amnistía Internacional, poniendo el foco sobre todo en las infancias. Bueno, encerramos. Gracias, Joana. Muchísimas gracias. Ese bloque con ese informe de Amnistía y respiramos un poco. Escuchamos un poco de música y volvemos. En el mundo. Me quiero subir. Tears in
volvemos a Par en el Mundo. Brian se ríe acá. ¿Qué es, Brian? ¿Qué es lo que me tenés para contar, me parece? No sé. No, ¿Qué yo creo que- travesura yo creo estás que guardando vos, yo creo que vos. para Mirá, este viernes mirá, de tarde? A ver. Dado que hicieron una campaña Ay, anti-argentina está con eso, gente. furibunda en todo el mundo. Está obsesionado con ese Entonces, tema. dado que hubo una campaña fuertísima contra la Argentina. Sepan perdonar a Brian, queridísimo. No, más allá de la broma y de que no escribimos y que no hubo campaña. Mirá, tengo desde afuera me hacen gestos antirracismo. Más allá de eso, bien, los aplausos. Quiero los señalar aplausos. que en represalia por la campaña que se ha desplegado, que se descubrió a través de investigaciones en redes sociales que los principales actores involucrados en difundir que los contenidos de Argentina son racistas son los brasileros. ¡Dios mío! Entonces, no puede ser. les enviamos un regalito. Les mandamos un regalito. Una caja de bombones. Sí, no les mandamos una caja de bombones, aunque les mandamos un bombón. Un bombón. Un bombón. Así que gracias a toda la campaña de desprestigio, nosotros les mandamos lo mejor que tenemos. Javier Milei, empaquetado para que lo reciban ahí en Brasil. Ahí va. Vos sabés que hay mucha expectativa para recibir a Milei. Hoy, viaja hoy de noche. ¿Expectativa en el buen sentido o en el mal sentido? Bueno, hay para todos los gustos, como decían las notas periodísticas de hace un tiempo, porque mira, te cuento, Milei va con la gran excusa, nosotros, vos dijiste al inicio del programa, de las estrategias como pillas de Estados Unidos y eso, y yo digo... Cosas, sí, son pillos, Yo digo que acá también hay de esto, porque la excusa oficial es que Milei va a San Pablo para fortalecer los vínculos entre Argentina y San Pablo, tipo, está. En realidad... Es como cuando hacen tipo convenios de ciudades hermanas, ¿no? Viste, como Buenos Aires es hermana de, no sé, de alguna ciudad en pero Italia. va el presidente, o sea, un presidente es raro. con una ciudad, o sea, por más que San Pablo gobernada por Tarcísio de Freitas, que es un aliado de los Bolsonaro, ya llegamos ahí. Y también el alcalde es aliado de Tarcísio, o sea, estamos todos, digamos, en una gran familia política, pero en realidad Milei va para la convención del Partido Liberal, obviamente. La convención que va a definir la candidatura, porque ya aprendimos muy bien con Camila el otro día, Vallejos, que en Brasil por ahora tenemos precandidatos. Son precandidatos. Bien. Yo suelo referirme como candidatos porque estas dos candidaturas estaban muy cantadas hace mucho tiempo. Sí, pero bueno. De hecho, el mismísimo Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, definió que su hijo sería el candidato, pero para efectos técnicos oficiales de la Corte Electoral son precandidatos hasta que se definan como candidatos, y esto va a pasar en el caso de Flavio este sábado, mañana, en San Pablo, capital, y ahí va a estar tu bombón, Javier Milei. Y otra cosa. Es el caballo de Troya. Ojo con que le enviaron, el troyano que enviaron a Brasil. Ojo, Pero es que puede también tener esa característica, porque él tenía muchos planes, ¿no? Parte de esos planes no se van a realizar porque quería visitar, obviamente, al líder de la extrema derecha brasileña, por supuesto, a Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes dijo no, desde la Suprema Corte de Brasil, Supremo Tribunal Federal dijo no. Eso caracteriza propaganda política, no puede recibir estos tipos de visitas. Las visitas quedaron muy restrictas a familiares y médicos, familiares incluyendo Michelle, que vive con él, pero no los hijos. Los hijos también, Flavio también tiene vetada la visita, desde que mostró una carta del padre. Además ya estás grande, Flavio, no necesitas ir a casa de papá. Ya está, Flavio, déjalo tranquilo, papá. No, digo yo, ya llega un momento donde los hijos se pueden emancipar, ¿no? Un poco. Eso dicen los aliados de Flavio también, o sea, un poquito de vuelo. Un poquito de emancipación. Un poquito de vuelo solo. Pero bueno, va a estar Milei en las convenciones del Partido Liberal el sábado en Pacaembu. Y va a ir solo. Mira, ese bombón va con varios. Es una caja sortida, ¿no? A ver, yo te voy diciendo, te hago pulgar arriba, pulgar abajo. Ver, vos decime. Va la secretaria general, Karina Milei, obvio. Arriba, porque ella es la jefa. Que vaya la jefa máxima de gobierno, o sea, es arriba, pulgar arriba. Eso tiene una jerarquía, es visita de Estado, digamos. Impresionante. Y va el canciller Pablo Kirchner, obviamente. Con ese está todo medio mal. Está todo medio mal. Sí, porque se tiró contra Rosario Central esta semana. Después te cuento. No importa, de nuevo la campaña anti-argentina de
dentro de Argentina. Sí, esto es insólito. O sea, yo soy de un grupo étnico que se llama Rosario Central, que dentro de Argentina en este momento está siendo discriminado. No importa, lo hablamos otro día. Vos seguí. Ahora, obviamente, vamos a informar porque somos un programa periodístico, pero se cae de Maduro que no va a visitar a Lula. No, incluso en Argentina, porque ahí están las informaciones de prensa, que en Brasil vos recogés muy bien cómo está tomado esta visita de Javier Milei, y en Argentina también, hoy en día están todos hablando sobre el viaje de Milei a Brasil desde un punto de vista distinto. Informan quién es quién en el clan Bolsonaro, qué actores incluye, quién es Michelle, quién es Flavio, quién es Eduardo, que está en Estados Unidos, qué rol juega cada uno dentro de esta convención que se va a desarrollar el sábado, y también analizan todas las maniobras que va a hacer Milei para no cruzarse, si bien no tiene previsto ningún tipo de encuentro con Lula, pero para evitar cualquier tipo de contacto o cercanía o disputa con Lula, porque sabe que igual deteriora su imagen, pese a que obviamente él abiertamente es un admirador de Bolsonaro y socio y aliado. Sí, hay varias puntas ahí. Bueno, el gobierno de Brasil ya se expresó obviamente diciendo que cada uno apoya el que quiere, que la única línea roja es si Milei usa, ¿no?, el escenario de la convención del Partido Liberal para atacar a Lula, porque ahí sería obviamente campaña electoral no indirecta, sino directa a un mandatario en funciones, ¿no? Él también siendo un mandatario entre homólogos sería un poco cruzar una línea roja que, sin embargo, estamos todos de acuerdo que se podrá cruzar tranquilamente. Bueno, a mí no me extrañaría que la cruce Javier Milei, porque ya el hecho de ir a la convención del principal candidato opositor en este contexto, también teniendo en cuenta que el vínculo entre la Cancillería Argentina e Itamaraty en términos de vínculo y de diálogo y de conversaciones diplomáticas y de acuerdos y demás, incluso durante estos años de presidencia conjunta o de coexistencia presidencial entre Milei y Lula hasta ahora, había sido en un marco de pragmatismo, es decir, ninguno de los dos actores, más allá de tener claras diferencias ideológicas y claros distanciamientos en términos partidarios, cada uno hacia cada uno de sus países, no tuvieron disputas abiertas o enfrentamientos muy grandilocuentes. No, se están guardando. Y ahora, Milei llega en un momento muy particular para Flavio Bolsonaro. Nosotros estuvimos detallando algunos de estos movimientos. Hay movimientos nuevos, uno que lo beneficia porque él grabó un video pidiendo disculpas a su madrastra. Nosotros hemos contado acá que Michelle Bolsonaro, que tiene una fuerza muy importante en una parte del electorado que no es para nada despreciable de Brasil, que son las mujeres evangélicas, también con un corte entre católicas, mujeres conservadoras. Ella lideraba el ala del Partido Liberal dedicado a mujeres del partido con ese perfil llamado PL Mujer. Ella había grabado un video diciendo que Flavio la maltrataba, que la trataba de estúpida, y eso tuvo impacto en la campaña al punto de que Flavio ahora pidió disculpas a Michelle y Michelle inmediatamente grabó un video diciendo que aceptaba las disculpas. Sí, ya somos un amigos movimiento de vuelta. muy coreografiado, ¿no? Claramente, de cara a las convenciones. O sea, la idea porque es... claramente además dañaba su imagen y sus posibilidades eventualmente. La idea es que mañana en la convención supuestamente toda la familia esté unida y feliz, y Michelle incluso en su video en que aceptaba las disculpas decía, sí, necesitamos juntar un gran ejército por el bien del país. Entonces esa idea de ejército es de nuevo juntar fuerzas de ese electorado conservador femenino para apoyar a Flavio Bolsonaro, porque sin ese electorado su situación queda aún más difícil. Flavio, que está entrando en otros problemas también vinculados a Vorcaro, al caso Master, se descubrió que cuestiones emitió... judiciales. Claro, se descubrió que emitió notas fiscales a una empresa que trabaja con Vorcaro. Entonces sigue patinando ahí en ese tema. Bueno, y en este toma y daca, en este darme, yo te doy, vos me das, te mando a Milei, hay novedades en cuanto a que en Argentina vamos a recibir también a una figura Brasil brasilera. manda un regalito a Argentina también. Yo creo que es un pedido. Ahí pasa un poco lo mismo. Hay un pedido ahí. En este caso nos corremos de la libertad avance del mileísmo y nos vamos y nos acercamos al lulismo en Brasil y al kirchnerismo en la Argentina, porque se confirmó que Cristina Fernández de Kirchner, que también está presa, que también está en su domicilio y que tampoco puede recibir algunas visitas políticas, otras sí, va a contratar, o ya contrató, incorporó
al abogado brasilero Rafael Valim, que es un especialista en lawfare específicamente, uno de los diseñadores de esa estrategia judicial y en términos de defensa de lo que fue en su momento, algo que hablamos mucho esta semana precisamente a partir del libro con nuestro querido Haroldo, en relación a la campaña de Lula Libre, porque Valim fue uno de los patrocinadores como abogado de esa campaña judicial para liberar y conseguir la anulación de la condena de Lula en su momento. No fue el único, en ese momento trabajaba con Cristiano Zanin, que en este momento es parte del Tribunal Supremo en Brasil, pero él, como socio de ese estudio de abogados, sigue trabajando en los conceptos de lawfare, han escrito libros al respecto, y en este caso fue contratado para trabajar junto al abogado español Javier Borrego en la estrategia judicial de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa vialidad, donde pretende lograr demostrar precisamente algo que ya vienen diciendo desde el kirchnerismo, que hay un lawfare avieso sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que no pudieron comprobar que ella estuviera involucrada en ningún tipo de maniobra corruptela y corrupción, pero que como era la mandataria dijeron, bueno, no podía no estar al tanto de lo que hacían funcionarios menores que no han sido condenados, con lo cual siempre está la sospecha de que claramente la justicia tuvo una decisión manifiesta en su contra, y eso es lo que tratará de probar este equipo de abogados ahora entre el español Borrego y el brasileño Valim, que trabajó con Lula y que ahora va a trabajar con Cristina en este intercruzamiento de factores y sectores políticos entre nuestros países. Ahí va, los hermanos sean unidos, intercambio Mercosur a pleno, diría yo. Bueno, vamos a ver qué le traemos a Uruguay entonces después. Nosotros, claro, por supuesto. Para Uruguay estamos nosotros. Acá. Exactamente. Hablando de troyanos. Bueno, ¿te parece? Vamos a una tanda y después volvemos. Paren el mundo. Conducción, Denis Mota y Brian Majlin. ¿Sos de los que siempre dice, ¿no viste mis llaves? Che, ¿y mis lentes? ¿No viste el control? ¿Y mi billetera? No te preocupes. Para vos, el Banco República creó Brow a mano, la billetera electrónica que te permite hacer pagos presenciales directamente desde tu celular. También podés hacer recarga de celulares y pagar servicios. Hace todo rápido, seguro y cómodo con Brow a mano. Si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. Seis Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que durante el invierno la temperatura más eficiente para un aire acondicionado es de 21 grados? A 21 grados estamos en confort. Si lo subimos demasiado, el equipo trabaja más y gasta más energía, y eso puede provocar que el equipo se desgaste antes de tiempo. Para que el equipo funcione de manera más eficiente, hay que cerrar puertas y ventanas a la hora de usarlo. Y si en casa están pensando en comprar uno nuevo que sea clase A, son los más eficientes. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Soy la locura caminando. Todo en orden, todo perfecto, todo en hora. El mate en familia para charlar de todos los temas y el picadito con ellos en la canchita del barrio. Texto escrito por Elba, en la cárcel de mujeres de Montevideo. Cuerpos en tránsito, un documental de Victoria Jiménez. Próximo estreno, 30 de julio. Seguinos y consulta fechas de las funciones en nuestras redes.
Pasó el Mundial y te lo contamos por La Diaria Radio. Pita el árbitro del partido, se desploma el telón. España, campeona del mundo. Este sábado desde las 15 hacemos un balance de lo que nos dejó la Copa del Mundo 2026. El triunfo de España, el segundo puesto de Argentina, la actuación de Uruguay, las decepciones, las sorpresas y mucho más. Con el equipo de Por Decir Algo, Deportes de La Diaria e invitados especiales. Este sábado desde las 15 subí el volumen. La Diaria Radio en el Mundial. La Diaria Radio en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Para en el mundo. Me quiero subir. Mi gente, llegó la hora y nos vamos agradeciendo a todos en este viernes. Una vez más, otra semana de Para en el Mundo. Agradecemos a todo el equipo, Alejandro Correa, operador de radio, Joaquín González, operador de video, Francisco Musso en asistencia técnica y producción, nuestro productor Gonzalo Yuria, todo el equipo multimedia. Brian, mi queridísimo, gracias siempre por estar acá. Gracias a ti, Denise Mota. Muchas gracias. Buen fin de semana para vos, buen fin de semana para el equipo, buen fin de semana para Gonzalo, para todos. Nosotros nos vamos, pero ustedes se quedan porque nos quedamos con Las Ganas de Alejandro Ferreiro. Como animal.